Hola a todos, bienvenidos a otro Dime Por Qué, en este caso un Dime Por Qué respiratorio, un neumo por qué, un neumo guay, vamos, un neumo guay, pues guay, vale. Algunas preguntas son también ahora, en otro Dime Por Qué hablamos sobre el centro respiratorio en conjunto, hoy vamos a hablar sobre temas de fisiopatología respiratoria en conjunto, con preguntas concretas que me han hecho y que yo creo que pueden ser interesantes, que nos pueden servir para conocer un poco más la función de los pulmones en conjunto, y que yo creo que son interesantes porque te hacen plantearte cosas, y ese plantearte cosas te sirven para poder responder también a alguna pregunta cuando sea necesario. A ver, dime por qué, una pregunta interesante que me han hecho algunas veces, Fernando, ¿por qué si hay una hipoxemia, ese es el principal factor determinante de que haya una hipertensión pulmonar, que haya una hipertensión en los vasos pulmonares? Pero me lo hacían con este razonamiento: si en el pulmón se detecta una disminución de la presión de oxígeno, lo normal, al ser un tejido y necesitar oxígeno para su subsistencia, digamos, es que el que haya una disminución de la presión de oxígeno en el pulmón motivará una vasodilatación, que es lo que puede pasar en el riñón, lo que puede pasar en la piel, lo que puede pasar en las arterias coronarias, lo que puede pasar en casi cualquier sitio, que la respuesta local de los tejidos al detectar que hay una hipoxemia sería provocar una vasodilatación, aparte de una mayor extracción de oxígeno de la hemoglobina, una mayor disociación de la hemoglobina con el oxígeno, también sería esto. ¿Por qué en el pulmón, sin embargo, una disminución del oxígeno lo que conlleva es una hipertensión pulmonar? Además que eso sabemos que es un factor fundamental. ¿Por qué el corazón derecho fracasa en una situación en la que el paciente tiene un problema respiratorio, lo que se llama el cor pulmonale? Pues porque al haber un problema respiratorio y al haber hipoxemia hay una vasoconstricción pulmonar y el corazón derecho empieza a tener mucha más dificultad para trabajar, porque se encuentra con una postcarga mucho mayor. ¿Por qué? Pues porque precisamente se produce el efecto contrario al de cualquier otro tejido. En otro tejido dice: yo necesito oxígeno para vivir, mi función es alimentarme y tener para mis procesos metabólicos, para mis procesos bioquímicos, tener oxígeno suficiente para conseguir energía. Si detecto que no hay oxígeno, lo que tengo que intentar es abrir el grifo para que me entre más sangre, a ver si así consigo el oxígeno que yo necesito. El pulmón, sin embargo, tiene otra función. La función del pulmón precisamente es asegurar que la sangre pasa por territorios en donde hay ventilación y que se puede llenar o que se puede cargar con oxígeno para transportarlo después. O sea que la función principal de la sangre es conseguir aportar oxígeno suficiente. La sangre que pasa, la función principal de los pulmones es que la sangre que pasa por ellos sean capaces de aportarle el oxígeno suficiente para que luego la hemoglobina esté saturada y consiga transportarlo hacia los tejidos. Entonces, ¿qué es lo que siente el pulmón cuando ve que no puede estar cumpliendo con esa función? Que si en esta zona concretamente detecta que hay menos oxígeno del que debiera, lo que hace es cerrar este grifo para derivar la sangre hacia otros sitios que puedan tener mejor oxigenación. O sea que cuando la sangre se da cuenta de que no está llegando oxígeno suficiente, que no tiene oxígeno suficiente para poder trabajar con él, la respuesta normal que tiene es producir una vasoconstricción. Pero si efectivamente en todos los campos pulmonares, en todo el territorio alveolo-capilar, en todas las unidades de ventilación-perfusión que hay, estoy percibiendo que hay menos oxígeno del normal, lo que se provocará será una reacción de vasoconstricción en todo el árbol vascular pulmonar, y eso motivará que haya un aumento de las resistencias vasculares pulmonares y que por lo tanto se pueda haber esa hipertensión pulmonar y ese fracaso del corazón derecho. O sea que esta respuesta es distinta de la que hay en la circulación sistémica por ese mecanismo que os he contado. ¿Sí? Vale. Otra pregunta que me han hecho por ahí es una pregunta que está relacionada con el gradiente, pero que
yo creo que puede ser importante para vuestra experiencia clínica. Y la pregunta es, en este caso, a ver, Fernando, la importancia del gradiente como tal, ¿cuál es a la hora de yo enfrentarme con un paciente? Porque yo para enfrentarme con un paciente no siento que el gradiente sea algo particularmente importante para mí, saber algo sobre ello, saber tal. Pues sí tiene una cierta importancia y es la siguiente. Vosotros sabéis que en una unidad alveolocapilar, que la pintamos así, vamos a pintarla como de una forma bastante regular, pero bueno, el alveolo que le entra aire y la sangre que está pasando por ahí, las relaciones ventilación-perfusión, si todo funcionara perfectamente, o sea, si toda la sangre pasara por alveolos bien ventilados, si las relaciones ventilación-perfusión fueran de 1 siempre, entonces la presión alveolar que hubiera de oxígeno se trasladaría tal cual a convertirse en que esa fuera la presión arterial del oxígeno, o sea, no existiría un salto, una diferencia entre la presión que se alcanza en el alveolo y la presión que se alcanza en la arteria, la presión del gas como tal, del gas disuelto. Sin embargo, como hay algún cierto tipo de cortocircuito fisiológico, la circulación bronquial, los vasos de Tevesio, etcétera, pues este gradiente tiene unas cifras que pueden estar en 15 milímetros de mercurio y con la edad van aumentando. O sea que sí hay un cierto gradiente, pero ese gradiente dentro de ciertos límites se puede considerar normal. Cuando hay un gradiente aumentado, significa que hay algún obstáculo para que esto se esté produciendo bien. O que hay un obstáculo en cuanto a que hay zonas que no están ventiladas, hay zonas que no están perfundidas, o hay algún obstáculo tipo, por ejemplo, edema, tipo, por ejemplo, fibrosis, tipo cualquier cosa que provoca desequilibrio de la relación ventilación-perfusión. Si simplemente el único trastorno consiste en que yo estoy ventilando poco y por lo tanto estoy metiendo poco oxígeno en general en el árbol bronquial y en los alveolos, pues entonces eso llevará a una hipoxemia, pero con las relaciones ventilación-perfusión, o sea, con ese equilibrio ventilación-perfusión que seguirá estando conservado. Si no hay nada anatómico que esté alterando esas relaciones ventilación-perfusión, sino simplemente es que la presión alveolar está siendo más baja, porque yo estoy ventilando menos, estoy teniendo una hipoventilación, entonces tendré una hipoxemia, pero con gradiente normal. Son conceptos que sé que sabéis todos y que puede ser importante. Vale, pero ¿cuál es la aplicación clínica que yo digo ante esto? Pues cuando vosotros en urgencias os llegue un paciente y os aporten la gasometría del paciente, tenéis que tener en cuenta el siguiente dato. Sabéis que la presión alveolar se calcula con una constante que suele estar en torno a 150 menos 1,25 que multiplica la presión de CO2. Y eso me da una idea de la ventilación alveolar. Luego esto, de la presión alveolar, perdón. Me da una idea de la presión alveolar. Bien. ¿Esto significa qué? Pues significa que la presión alveolar tendrá una cierta relación con la PCO2, lo que sabemos de sobra, que para que haya una hipercapnia en un paciente, necesariamente tiene que haber una hipoventilación. Si el paciente hiperventila, la PCO2 va a estar baja, y si el paciente hipoventila, la PCO2 va a estar alta. Aquí se nos plantea una pregunta. La pregunta primera es por qué en un paciente con una neumonía grave, con un distrés respiratorio, con un embolismo pulmonar, por qué un paciente que está hiperventilando tiene, con un aumento de la ventilación, por qué tiene una hipoxemia, pero tiene una hipocapnia también? Si está hipoventilando, si está hiperventilando, ¿por qué no? Pero tiene un proceso muy gordo, un proceso muy grave, ¿por qué no pasa con las dos, con los dos gases lo mismo? O sea, si tiene un problema muy grave, debería tener una hipoxemia y una hipercapnia. Y si está hiperventilando, pues debería solucionar las dos y tener un oxígeno normal y una PCO2 que ya
estuviera en cifras normales también? Pues porque resulta que el CO2 difunde 20 veces mejor que el oxígeno. Entonces, hiperventilando en un proceso que sea grave como la neumonía, el embolismo pulmonar y tal, al hiperventilar, como el CO2 difunde muy bien, yo sí consigo eliminar CO2 y por lo tanto tengo una tendencia a la hipocapnia. Pero con el oxígeno no pasa eso porque no tiene esa capacidad para difundir tan bien y la hemoglobina tiene un cierto grado de, en la curva de saturación, de poder saturarla más, pero con un cierto tope. Entonces, por eso sucede esto. Pero la segunda pregunta es la aplicación clínica que os he prometido antes. Pues bien, la aplicación clínica consiste en que cuando a ti te presenten una gasometría de un paciente y tenga una PO2 de 48 y una PCO2 de 28, tú ya puedes decir directamente que ese paciente tiene un grave desequilibrio ventilación-perfusión y ese paciente puede que incluso tenga un efecto cortocircuito, pero sobre todo sabes que tiene un grave desequilibrio ventilación-perfusión. Es una situación que puede ser bastante grave. Cuando yo veo esto, cuando esto evoluciona hacia una subida después de la PCO2, el cuadro es todavía peor porque significa que el paciente ya se ha agotado esa musculatura respiratoria. Pero inicialmente esta gasometría me indicará que el paciente está muy grave. ¿Por qué? Porque, y esta es la clave, a pesar de estar hiperventilando mucho, que es lo que me dice la PCO2, el paciente sigue teniendo una hipoxemia importante. O sea que el cuadro es tan grave que la hiperventilación no está consiguiendo nada. Y esto se puede traducir, esto es igual a decir, el paciente tiene un gradiente muy alto. El paciente tiene un gradiente muy alto. ¿Por qué? Porque a pesar de estar hiperventilando, no consigue oxigenar adecuadamente. Claro, este paciente con esa PO2 que tiene de 48, está hiperventilando, está utilizando mucho sus músculos respiratorios, pero esos músculos respiratorios están trabajando en una situación de hipoxemia. Y poco a poco esa situación va a dar lugar a una acidosis láctica. Y al tener una acidosis láctica, el músculo terminará agotándose, por lo que pasaremos a este siguiente paso, al paso en el que el paciente o normaliza la PCO2 o incluso se empieza a subir esa PCO2 y el pH, en vez de ser alcalino como estaba haciendo aquí, empieza a normalizarse o a acidificarse. Entonces estamos pasando de una situación con un gradiente alto y potencialmente grave a una situación en el que el paciente además ya no es capaz de hiperventilar y el cuadro se convierte en mucho más grave aún. ¿Vale? Esto es algo que me lo han preguntado bastante y que creo que era interesante caracterizarlo porque nos puede dar una capacidad para manejarlo y una capacidad clínica también importante para saber reconocer situaciones con un vistazo simplemente que le echemos a una gasometría. ¿Vale? Venga, pues la semana que viene seguimos con más dimes por qué. Un abrazo.